Hola, soy Pablo Foncillas, divulgador en innovación y profesor. Bienvenido a Viajando al Futuro, un podcast que está en el cruce de caminos entre pensar y pasarlo bien. Un programa sobre el futuro con las mentes más brillantes del presente. ¿Sí? Hola, Pablo. Soy Maribel, tu agente. Mira, te llamaba para saber cómo llevabas la conferencia sobre el futuro del próximo viernes. Sí. Genial. Lo estoy terminando ahora, pero Bien. todavía no he acabado. Mira, te hago un spoiler. No sale la señora de la lejía. Bueno, ya sabes que la Universidad de Cambridge lo están esperando con muchas ganas y va a venir mucha gente. Sí, esto lo tengo claro, ¿eh? Han sido 2 meses de trabajo, pero creo que ya he visto la luz. Como decía Aníbal Smith, mira, me encanta que los planes salgan bien. Ya me dejarás ver algo, ¿no? Mira, te lo envío ahora mismo. Espera, hago guardar y esto. A ver. ¿Sí? ¿Qué pasa? A ver. ¿Todo Sí. bien? Solo que no me ha guardado los cambios. Ahora lo recupero. Espera. Vaya. Pablo, oye. Sí, tranquila, lo tengo todo controlado. Luego te llamo, ¿vale? Dame un ratito. Vale, hasta luego. Ay, lo he perdido todo. Esto es un desastre. Pablo, a ver, céntrate. Todo va a salir bien. Sí, vale, pero ¿cómo sé que saldrá bien? ¿Y si no? Yo pensaba que tenía la conferencia terminada y en un instante ha cambiado todo. ¿Cómo voy a hacer una conferencia sobre el futuro si ni siquiera sé lo que pasará de aquí a unos segundos? A ver qué se me ocurre ahora. A ver, es que me lo tengo que tomar con filosofía. Ah, ya sé quién puede ayudarme. El filósofo Daniel Innerarity. Daniel Innerarity, Bilbao 1959, catedrático de Filosofía Política y Social, dirige el Instituto Governance en San Sebastián. Ha sido profesor invitado en universidades de Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos. Ha escrito diversos libros, entre los que acaba de publicar Pandemocracia, con reflexiones sobre la crisis del coronavirus. La revista francesa Le Nouvel Observateur le incluyó en 2004 en su lista de los 25 grandes pensadores del mundo. En su libro de 2009, El futuro y sus enemigos, una defensa de la esperanza política, Innerarity describe que vivimos en un presentismo a corto plazo, según el cual el futuro es un basurero donde relegamos todo aquello que no somos capaces de resolver ahora mismo. Una nueva estrategia política debería ser incluir desde ya las consecuencias sobre el futuro que pueden tener las decisiones que tomamos en el presente. Es decir, incluir el futuro en el presente. Bueno, pienso que recurrir a los filósofos para que nos hablen del futuro puede ser una buena idea en la medida en que la filosofía cada vez más se dedica a prospectiva, a imaginar lo que las cosas pueden ser y menos a una especie de constatación de lo que las cosas han sido. Yo suelo decir, a mí hay 2 cosas que me interesan cada vez más. Primero, las cosas que ya no son lo que eran. Y el segundo tipo de cosas que me interesa son las cosas que no son lo que parecen. En ese doble ámbito de la realidad es donde a mí me gusta moverme. Para Daniel, tenemos un problema con el presente, porque nos absorbe y no vemos un futuro a largo plazo. Cuando pensamos en un horizonte temporal lejano, el futuro nos agobia y acosa. Nuestra relación con el tiempo, la relación dominante con el tiempo es una ocupación absorbente con el tiempo presente. Nos dedicamos a gestionar el presente, a buscar gratificaciones inmediatas en el corto plazo. Nuestros sistemas políticos son sistemas que se ocupan de la competición en el tiempo corto de la confrontación política. Y estamos descuidando una relación con el tiempo que cada vez es más relevante, y eso explica muchas cosas que nos están pasando y muchas de nuestras crisis, y es la ocupación con el tiempo no inmediato, con el tiempo futuro. Cuando a nuestros abuelos les hablábamos del futuro, probablemente ellos estaban pensando en algo que iba a tener lugar dentro de 30, 40, 50 años. Cuando a nosotros nos hablan de la palabra futuro, probablemente enseguida lo que nos viene a la cabeza es la obsolescencia de nuestro iPhone.
Para nosotros el presente es algo en lo que estamos muy poco tiempo y el futuro es una realidad cada vez más inmediata que nos acosa. La manera como deberíamos encarar el futuro de entrada es introduciéndolo como una variable en nuestros cálculos, porque el futuro está cada vez más presente en la vida cotidiana, porque nuestras tecnologías están produciendo ya riesgos que no van a actuar en un futuro muy lejano, sino en un futuro probablemente bastante cercano. Que no pensemos que el futuro es una magnitud temporal alejada, sino que lo tengamos en cuenta. Yo creo que es como si tuvieras que disparar a un blanco móvil y te empeñaras siempre en disparar a ese blanco móvil en el sitio en el que ahora mismo está presente, nunca acertarías. Hay que anticiparse, hay que disparar un par de metros por delante. Pues lo mismo ocurre con la vida cotidiana, con las tecnologías, con el mundo político. Apuntemos un poquitín más hacia adelante. Pensemos, por ejemplo, que en las sociedades actuales la manera de gobernarse cada vez tiene que tener más instrumentos que anticipen el futuro. Tenemos que pensar cada vez más en términos de desarrollo sostenible, por ejemplo. ¿Qué idea más interesante la idea de sostenibilidad? Tenemos que pensar si lo que hacemos es sostenible en el tiempo. Si lo que hacemos está generando riesgos que de alguna manera se nos van a volver como un boomerang peligroso dentro de poco tiempo. Para Daniel, la justicia, que es darle a cada uno lo que le pertenece, no se agota solo entre los que vivimos en un mismo espacio y tiempo, entre los contemporáneos, sino que también debe existir con las generaciones futuras. Es decir, debemos comenzar a tener presente que ya no puedo pensar solo en mí hoy, sino que debo pensar en ellos en el mañana. Quizás esto abra la puerta a que nos demanden en el futuro, aunque no estemos en la Tierra. Por tanto, nuestra principal preocupación debería ser que los deberes de justicia que tenemos unos con otros no se agotan solamente en los deberes de justicia entre los contemporáneos, sino que también nos vinculan a aquellas generaciones que no son contemporáneas a nosotros, pero que van a sufrir de manera inmediata los efectos de aquellas decisiones que nosotros tomemos ahora. Y por tanto tendríamos que ir hacia una justicia más intergeneracional y no tanto a una justicia entre los contemporáneos, que tendríamos que pensar en las consecuencias a largo plazo de nuestras tecnologías, que tendríamos que dejar de considerar que el futuro es un lugar cómodo donde desplazar los problemas irresueltos. Esta idea de introducir el presente en nuestros cálculos era probablemente una de las ideas más fructíferas a la hora de pensar cómo renovar nuestra convivencia social. En aquel libro que escribí en Francia, luego se tradujo al castellano primeramente, reflexionaba sobre una característica que parecía muy evidente de nuestro momento presente, y es la idea de que vivimos en un horizonte temporal muy corto, es decir, nuestra atención al tiempo es una atención fundamentalmente presentista, vivimos una especie de presentismo, el presente lo absorbe todo, el futuro es considerado por nosotros como una especie de basurero del presente, es decir, aquel lugar al que arrojamos los problemas que no somos capaces de resolver ahora, y que por tanto me parecía que la principal renovación en aquel caso me lo planteaba así, del pensamiento político, era introducir el futuro en el presente, es decir, operaciones del estilo de la siguiente: el pensamiento acerca de si lo que hacemos es sostenible, o pensar si lo que estamos haciendo ahora, nosotros, los contemporáneos, no está teniendo un efecto sobre sobre el presente de otros en el futuro, es decir, nuestros hijos o nuestros nietos que van a vivir en un futuro en un horizonte de degradación del medio ambiente, deudas probablemente insostenibles, sistemas de pensiones que
que no dan más de sí, etc., ¿no? Cuando hablamos del tiempo social, no estamos hablando de un tiempo social, sino estamos hablando de infinidad de tiempos sociales. No es lo mismo el tiempo de la economía financiarizada, que el tiempo de la moda, que el tiempo del amor, que el tiempo de la reposición de los recursos naturales en los entornos ecológicos. Todos estos tiempos son tiempos en discordia, en competición, y son tiempos que compiten y que, por tanto, cada uno de ellos tiene un cierto derecho a ser atendido. Y que probablemente la justicia, el equilibrio, la sostenibilidad, tiene mucho que ver con nuestra capacidad de equilibrar tiempos de sistemas sociales muy diferentes. Pero Daniel, ¿vale la pena entonces tener un plan B para el futuro? El futuro hay que abordarlo con muchos planes de contingencia. Sería malo que pensáramos el futuro como un raíl. En buena parte los modernos, los ilustrados lo pensaron así, ¿no? Toda la dialéctica del progresismo y la reacción del avance, de la tecnologización progresiva, de la industrialización, se pensó sobre la metáfora del raíl, de un raíl inexorable, de un avance que no se podía detener, ¿no? Y hoy en día, seguramente, cito aquí a mi amigo Gianni Vattimo, cuando decía, probablemente tenemos que declinar el futuro en plural. Lo que tenemos son futuros, lo que tenemos son posibilidades abiertas. Y esto significa que desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, lo que tenemos que pensar es en planes de contingencia, en tener contemplada la posibilidad del fracaso asociada a nuestros desarrollos tecnológicos. No pensar que las tecnologías solo avanzan hacia adelante, que no pueden producir fracasos. Todo lo contrario. Yo creo que la idea del fracaso tecnológico, la idea del error, la idea de la estupidez colectiva son realidades que tenemos que tener mucho más presentes en nuestro horizonte de reflexión. O sea que lo importante no es que los planes salgan bien, como decía Aníbal Smith, sino tener un buen plan B. De acuerdo, yo tengo un plan B. Visitar a un crack de la comunicación que ha centrado parte de su actividad en intentar vislumbrar cómo será ese futuro que nos espera. Iñaki Gabilondo. Iñaki Gabilondo, San Sebastián 1942. Es periodista y cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Referencia de la radio española, creó y dirigió durante 20 años el programa Hoy por Hoy, de la cadena SER, que se convirtió en el programa más escuchado de la historia de la radio española. Recientemente ha presentado la 5ª temporada del programa Cuando ya no esté, de Movistar Plus. La verdad es que debo decir que poder charlar con Iñaki es un privilegio y una responsabilidad. El bagaje que ha acumulado entrevistando a personalidades con reconocimiento mundial le han permitido tener una mirada única sobre el futuro. ¿Qué preguntas se debe formular Iñaki sobre el futuro? Yo aprendí a cambiar mi pregunta cuando fui por el mundo viajando para preguntar a grandes científicos, a grandes expertos, qué iba a ocurrir en el futuro. Y ellos me iban explicando las cosas que estaban haciendo y todas ellas naturalmente eran sorprendentes. Después de escucharles, me volvía a surgir la pregunta, ¿y entonces qué va a pasar? Y ellos se volvían a mí y me decían, nosotros no sabemos lo que va a pasar. Nosotros no sabemos lo que va a pasar. Nosotros podemos contarte los elementos con los que la sociedad y el ser humano se va a poder encontrar, que va a encontrar en su mesa. Pero lo que vaya a pasar va a estar determinado por lo que la sociedad decida hacer, por lo que los seres humanos decidan hacer. Y entonces yo, de esa excursión que durante varios años estuve haciendo por el mundo entero, hablando con grandes especialistas y gente que estaba en las fronteras de ese futuro, pues fue que tenía que cambiar la pregunta. Y que la pregunta no es qué va a pasar, sino qué vamos a hacer. Vivir con lucidez, con conciencia y con responsabilidad es ya prepararse para el futuro. Es que yo no creo que haya una manera de vivir preparándose para el futuro. Hay una manera de vivir. Y esa manera de vivir, si es correcta, nos prepara para un futuro mejor. Y si es incorrecta, va estropeando los pasos hacia el futuro. Yo, por eso, tengo bastantes recelos siempre en los vaticinios que suelen hacer los grandes políticos, etcétera, cuando
Dicen que dentro de 40 años, dentro de 50 años, pues habrá no sé cuántos viejos, dentro de 40 o 50 años habrá no sé cuántos hijos. No me gusta porque lo que hacen es tomar el presente, proyectarlo a 40 años sin contar con las acciones humanas. Por eso les suelo decir, es que no pensáis hacer nada en estos 40 años. Prepararse para el futuro es actuar en la línea de lo que uno descubre como correcto. En este momento, por ejemplo, hemos descubierto algunas cosas como claramente correctas, que estábamos viviendo de una manera inadecuada nuestra relación con la naturaleza. Lo estamos sabiendo hace mucho, pero antes parecía ser el discurso de unas cuantas minorías, unos radicales. Ahora ya no, ahora ya la sociedad entera ha entendido que es verdadero ese mensaje, que estamos viviendo una relación equivocada con la naturaleza. En la cumbre de Davos, un mes antes del estallido de la pandemia, allí ya se dijo que solo tendríamos futuro económico si colocábamos nuestras expectativas de crecimiento en armonía con la naturaleza, en la cumbre de Davos, donde se reúne lo más florido del mundo de los negocios y de las finanzas. Por tanto, hemos hecho ya un descubrimiento. Preparar el futuro no quiere decir ponerse a soñar fantasías, quiere decir poner las luces largas para ver más o menos cuáles pueden ser algunas de las consecuencias derivadas de nuestros actos. Gabilondo defiende que la batalla entre tecnología y humanismo ha pasado a mejor vida. Según pudo comprobar después de entrevistar a los científicos más preeminentes, hoy en día los equipos de investigación más prestigiosos del mundo no están compuestos solo por científicos o expertos en tecnología, sino que se trata de equipos pluridisciplinares de ramas muy diversas del saber, muchas de ellas de carácter humanista. Este es el nuevo humanismo científico o tecnología humanística del mundo que viene. Yo por eso creo que es imprescindible que exista un fortalecimiento del humanismo a partir de la concepción del hombre como centro, del ser humano como centro, de la especie humana como realidad integral, la especie humana como parte de la cadena de la vida, como un eslabón más de la cadena de la vida, y no viviendo un combate contra la tecnología, no viviendo un combate contra nada, sino viviendo integralmente todo, también la tecnología. Pero esa disputa es la más complicada. Yo le pude entrevistar a Assange, a Julian Assange, que estaba en la Embajada de Ecuador en Londres y que estaba un poco ya realmente, es decir, no sé si perdido, pero se había convertido en un ser dificilísimo, muy inabarcable, estaba muy perdido, sus reflexiones eran desparramadas de todo tipo, pero la idea de que teníamos por un lado un arma que podía acabar con nuestra libertad, como en Internet, o al tiempo el mayor aliado que ha tenido nunca el ser humano para su libertad, simultáneamente en la red le producía a él como una especie de gran ataque. Él estaba obsesionado con que le perseguían, además es la verdad que le perseguían, la obsesión de que todas las herramientas estaban siendo utilizadas contra el hombre por intereses oscuros, bastardos, políticos, económicos, etcétera, 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 aunque pensaba que se le podía derrotar con el viento de libertad que sopla a través de puertas y ventanas abiertas de Internet. Yo creo eso, que estamos en un momento en el que todos los juegos de la vida están viviendo una especie de contradicción, una especie de pugilato tremendo, y que se trata de ver cómo lo intentamos armonizar, a partir de esa idea, como decía, del humanismo entendido como la especie humana integrada en la vida y la especie humana con la tecnología en favor del desarrollo integral del ser humano. En el terreno del pensamiento yo tengo la impresión de que se anticipan los que van a la raíz, los que van al fondo. No se anticipa yendo muy adelante, se anticipa yendo muy al fondo, me parece a mí. O sea, para que un árbol crezca mucho, tiene que tener mucha raíz. No se ve la raíz que tiene, pero vemos lo alto que llega y lo arriba que va, y tiene que tener mucha raíz. Y yo tengo la impresión de que en la actual sociedad, que nos hemos convertido prácticamente en consumidores, cortoplacistas, de vida muy banal, infantilizados, etcétera, la aportación de carga que puede constituir el pensamiento de siempre, bien armado, los grandes principios de la dignidad humana, ¿no? Yo tengo la sensación de que eso siempre será vanguardia en cualquier momento del futuro. Tengo la impresión de que la tendencia al pesimismo es la tendencia imperante.
porque vivimos en un momento en el cual hay muchas cosas que nos dan miedo, hay muchas amenazas de verdad. Estamos viviendo en todos los ámbitos, en el geopolítico, en el económico, en el todo, situaciones que asustan. Los pronósticos son inquietantes, pero yo siempre he creído que en el ser humano y su capacidad, ¿no? Ya sé que podemos ir de tumbo en tumbo hasta rompernos la crisma, definitivamente, ¿no? Pero lo que pasa es que yo milito en la esperanza. O sea, como decía aquel, pues la cabeza me dice negro y el corazón me dice no permitas que la cabeza te diga negro. En fin, trato de tener esperanza. Mirando hacia adelante, yo tengo la impresión de que el ser humano encuentra siempre las vías para salir, ¿no? Hace mucho más ruido el árbol que se desploma que la hierba que crece. La banalización, o sea, la sociedad light, low, banal y veloz, clic, tac, en un segundo todo. Quiero respuestas instantáneas a todo, ¿no? Y claro, las respuestas instantáneas no se pueden dar, ¿no? Y las respuestas instantáneas forman parte también del proceso de banalización y eso te descoloca. De acuerdo, una cosa me ha quedado clara. He de cambiar la pregunta. ¿Qué va a pasar en el futuro por qué voy a hacer? Y lo primero que voy a hacer es hablar con alguien que me explique el futuro desde el punto de vista científico. María Blasco. Hola, María. Mira, ¿podríamos quedar para tomar un café? De acuerdo, pues quedamos en media hora, por ejemplo. Bueno, si nada me lo impide. María Blasco, Alicante 1965. Doctora en Bioquímica y Biología Molecular. Dirige el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Especialista en envejecimiento, su grupo de investigación ha creado la primera terapia contra el envejecimiento en ratones. En 2016 publicó, junto con la periodista Mónica Salomone, el libro de divulgación Morir joven, a los 140. María, una pregunta fácil para ti. ¿Cómo se presenta el futuro de la especie humana? Bueno, pues yo creo que el futuro desde mi perspectiva es ver cómo van a ir solucionándose o va a ir habiendo tratamientos efectivos contra enfermedades que hoy por hoy todavía nos matan, ¿no? Y eso incluye pues, a todas las enfermedades asociadas al envejecimiento. Sabemos que el envejecimiento es el origen de muchas enfermedades y podemos pensar, por ejemplo, en el cáncer, pero también podemos pensar en enfermedad cardiovascular, enfermedades degenerativas, neurodegenerativas. Esas tienen su origen en el proceso de envejecimiento molecular y en la medida en que esto lo entendamos, seremos capaces de prevenir o de estas enfermedades o tener tratamientos que funcionen, que sean efectivos. Desde los años 50 más o menos del siglo pasado, la investigación en todos los campos y desde luego en el campo de la biomedicina ha sido exponencial, o sea, la cantidad de conocimiento, ¿no? Y de avances. Solo hay que pensar, por ejemplo, en el caso de la biomedicina, ¿no? La esperanza de vida en nacimiento a principios del siglo XX en nuestro país era poco más de 30 años, ¿no? Y ahora, pues, en nuestro país pasamos los 80 años, tanto hombres como mujeres. Eso es gracias a la investigación que redunda en tratamientos efectivos contra distintas patologías y, por lo tanto, esto aumenta nuestra probabilidad de sobrevivir, ¿no? Que es la esperanza de vida. Siempre puede ocurrir un descubrimiento que no podemos ni imaginarnos. Esto pasa mucho en la ciencia. De repente hay un descubrimiento y eso es una revolución, ¿no? Pero si las cosas es un conocimiento acumulativo, si vamos acumulando conocimiento a la velocidad que estamos acumulando ahora y no hay nada disruptivo que de repente sea un salto muy grande, pues yo creo que iremos viendo cómo se van solucionando o va habiendo estrategias terapéuticas que funcionan contra enfermedades que hoy por hoy son mortales. Eso lo hemos estado viendo en el cáncer, ¿no? Tumores que eran mortales, que no había tratamientos efectivos hace 10 años, ahora tenemos tratamientos que funcionan, ¿no? Que pueden alargar mucho la vida de los pacientes con cáncer, ¿no? Incluso ser curativos. El futuro muchas veces viene determinado por descubrimientos disruptivos y muchas veces algo que hoy en día a lo mejor es un tema todavía menor, que la gente no está prestando mucha atención,
dentro de 10 años puede ser ese conocimiento disruptivo. Por ejemplo, está el caso de la tecnología CRISPR-Cas o la tecnología de corta pega, ¿no? Del ADN, que ha sido uno de estos avances disruptivos de los últimos años, y cuando estaba descubriéndose, pues era un tema bastante oscuro, donde trabajaban muy pocos investigadores y que no era para nada nadie, yo creo, que esperaba lo que ha pasado después, ¿no? El conocimiento es entender cómo funcionan las cosas y siempre es útil. Lo más importante es que ese conocimiento sea un conocimiento de calidad, estemos realmente encontrando cosas nuevas. No nos dediquemos simplemente a repetir lo que han hecho los demás, sino que estemos haciendo descubrimientos que hacen avanzar el conocimiento, ¿no? Bueno, yo creo que estamos donde estamos y el mundo que tenemos es como es gracias a la ciencia. Quiero decir que los avances que ha habido, y el más importante es, desde luego, aumentar la esperanza de vida, que ya digo que que en un siglo apenas hemos pasado de 30 a 80 años, es gracias a la ciencia. Pues yo creo que todo lo que he visto de los avances científicos, por lo menos en el campo que yo controlo, que es el campo de la biomedicina, nunca he visto que haya habido ningún riesgo. Al contrario, esto ha producido nuevos tratamientos, poder curar a pacientes, poder evitar la muerte de personas de manera prematura. Para mí quizá el tema ético y el posible peligro es que estos descubrimientos pues no lleguen por igual de manera inmediata a todo el mundo, pero eso lo estamos viendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando tuvimos la epidemia del SIDA, ¿no? También producido por un virus que también se piensa que originalmente vino de murciélagos, pues gracias a la biología molecular pues se aisló el virus, se encontraron tratamientos y se podía tratar y básicamente evitar que murieran pacientes en el primer mundo, por decirlo de alguna manera. Pero en África continuaba muriendo la gente de SIDA porque no podían acceder a estos medicamentos. Entonces yo creo que esto sí que es un tema importante. Yo es que no he visto nunca ningún descubrimiento científico que se haya utilizado en el campo mío de la biomedicina. A lo mejor en física pues es la bomba atómica, ¿no? Que es el ejemplo ahí, ¿no? Es un arma de destrucción masiva. Pero desde luego en todos los avances del campo de la biomedicina lo que he visto es cómo esto ha ayudado a curar enfermedades, a evitar la muerte de personas de manera prematura, y yo solo he visto lados positivos de avanzar en el conocimiento para poder curar a las personas enfermas. En esencia, podríamos concluir que el futuro es una responsabilidad del presente. Es decir, el futuro pasa sobre todo por lo que hacemos hoy. Y cuanto más preparado estés y más conocimiento movilices ahora, más soluciones tendrás para resolver las sorpresas que te pueda dar el futuro. O los futuros, porque hay muchos y todos interesantísimos. Así que la frase de Aníbal Smith no debería ser «me encanta que los planes salgan bien», sino «me encanta que los planes salgan como quieran, porque yo estaré preparado para cualquier circunstancia». Hablando de estar preparado, ¿lo estoy para dar la conferencia en Cambridge sobre el futuro? La gran pregunta sin respuesta sigue siendo, ¿se puede predecir el futuro? En general ya digo que el futuro es una cosa que es muy difícil de predecir, pero porque siempre puede ocurrir un cambio disruptivo, pero en general, si las cosas siguen como ahora, yo lo que creo que veremos es que la esperanza de vida seguirá aumentando y cada vez seremos capaces de curar más enfermedades, y hay muchas enfermedades, recordemos, hay muchísimas enfermedades que nos matan todavía de manera prematura, que son todas estas enfermedades que ocurren a partir de los 40-50 años. Bueno, un cínico diría que el futuro es algo que no merece la pena conocer, porque total no estaremos allí, no tenemos incentivos, sálvese quien pueda, gestionemos el presente más inmediato, ¿no? Pero si uno tiene una perspectiva de justicia, si uno tiene una perspectiva de equidad y de equidad intergeneracional, esa pregunta es absolutamente necesaria. Además, podemos cometer gravísimos errores si nos dedicamos a ocuparnos únicamente del presente. Lo único que sabemos del futuro, con seguridad, es que todos los pronósticos del futuro fallan. Seguramente incluso este pronóstico del futuro que dice que falla también fallará. De manera que el futuro casi siempre suele resultar inaprensible porque no tenemos perspectiva para analizar dónde estamos, porque no podemos contar con los elementos que se van a cruzar o las ideas o las personas que van a irrumpir transformando las cosas o marcando
rumbos distintos, y por otro lado porque hay una extraordinaria cantidad de enigmas que, aunque uno los intuya, no puede nunca llegar a alcanzar todo lo que pueden llegar a ser y a significar en la vida de la gente, ¿no? Si, como dice Iñaki, todo pronóstico sobre el futuro está condenado a fallar, ¿qué hago? Ojalá hubiera una manera de visitar el futuro para saber cómo es. ¿Eres Pablo Foncillas? Sí. Tienes que acompañarme al futuro. Me manda Pablo Foncillas de ahí para que puedas ver cómo es. ¿Estás preparado? ¿Me mando yo a mí mismo? ¿Pero cómo se viaja al futuro? Oh, básicamente es como hacer un viaje en coche, pero sin atascos. Solo hay una condición. No puedes cruzarte con el Pablo Foncillas del futuro. Eso provocaría una colisión temporal de consecuencias impredecibles. Me parece bien. No me gusta verme en las fotos, y menos al natural. ¿Llevas gafas? ¡Sí! ¡Perfecto! Me ayudarás con las indicaciones. Año de destino 2030. Trata de arrancarlo, Doc, que estamos en ruta hacia el futuro. Soy Pablo Foncillas y en nombre del equipo de Viajando al Futuro quería terminar dando las gracias a Vidacaixa, que ha hecho posible este podcast. Y en el próximo capítulo nos haremos una pregunta: ¿cómo vamos a envejecer? Para averiguarlo viajaremos hasta el 2030, donde nos encontraremos de nuevo con la científica María Blasco. También hablaremos con Guy de Liébana y Boris Izaguirre, con los que mantendremos una interesante conversación sobre el tema desde el punto de vista de la economía y la cultura.